El contenido que se presenta a continuación fue creado, editado y actualmente es publicado por mi compañero Luis Enrique Ramos Estrada y por mí, Damaris Abril Beto Velázquez. Somos estudiantes lasallistas de la licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Actualmente pues estamos en el octavo semestre, en febrero de 2021 estamos en el octavo semestre y llevamos una materia que se llama Seminario y Crítica de Arte, que es impartida por la doctora Rosa María Cruz Avendaño. Entonces, a modo de cerrar nuestro primer parcial, es que creamos pues esta crítica, este ejercicio. En este primer momento, se realizará la descripción pura del objeto sin juicios de valor, análisis o interpretación, respondiendo a la pregunta ¿qué veo?, de tal manera que será una lectura sobre los elementos de forma superficial sobre la obra de Diego Rivera, entendiendo superficial como la acción de nombrar exclusivamente qué es lo que se ve, sin atribuirle significaciones. Para esto, tomaremos en cuenta la metodología de Barrett, en la cual se indica un primer acercamiento de identificación de forma puntual. En principio, determinaremos la forma de arte. La primera forma de identificación nos refiere al tipo de obra que es, hablando de la forma o composición física, ya sea pintura, escultura, grabado, etc. En el Diego Rivera se trata de pintura mural figurativa. Como segundo punto, habrá que describir o identificar el medio de trabajo y la técnica. En el caso de Diego Rivera y su mural, es un fresco sobre bastidor metálico móvil. En cuanto a tamaño y escala de trabajo, la obra original es de gran formato tipo mural y recreada en dimensiones de 4.80 metros por 11,45 metros dentro del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Como tercer punto, y uno de los más importantes para este primer acercamiento, contamos con la identificación de elementos o formas generales dentro de la composición. Cabe aclarar que para poder hacer la identificación de los elementos y poder apoyar el discurso respecto a la obra en el segundo y tercer nivel de identificación, se tomará en cuenta la forma en que está dispuesto y compuesto el mural, ya que este se divide en tres partes a manera de tríptico, por lo que la lectura se realizará en primer momento, partiendo de los elementos que se identifican en el centro para posteriormente hablar de los elementos dispuestos a las laterales, y que dentro del mural se contraponen con respecto a su disposición y significado. En la sección central de primer plano se observan estructuras metálicas que se sitúan sobre plantas, tejidas en medio de una red de cañerías, y un brazo que emerge sosteniendo una esfera blanca. En la parte superior de esto se encuentra una figura antropomorfa con las manos dispuestas sobre una máquina, delante de cuatro formas elípticas con elementos superpuestos, uno con formas orgánicas de mínimo tamaño, mientras en el otro cruce de elementos celestes. Se dispone de forma contraria de izquierda a derecha dos grupos que combinan ambos tipos de imágenes. Enmarcado en el grupo central, del lado derecho, se encuentra un hombre de traje y corbata, sosteniendo las manos de trabajadores de múltiples razas. En contraparte a dicha escena del hombre con traje y corbata, del lado izquierdo se observa un grupo de mujeres jugando a las cartas, y al fondo de ellas, personajes bailando. Por fuera del centro, de ambos lados, se muestran dos grupos. En el lado izquierdo se visualiza un grupo de figuras antropomorfas portando mascarillas y armas. Del lado derecho se visualiza el otro grupo de figuras antropomorfas que portan en su mayoría boinas y gorras. Estos no portan armas sino banderas de color rojo. En la parte inferior del mismo lado se observa otro grupo que se distingue por portar una vestimenta blanca. En la parte media de su horizontalidad se aprecian dos esculturas de color blanco de extremo a extremo. En el extremo izquierdo se encuentra una estatua que sostiene un rayo, a pesar de que ésta no tiene manos. Lleva además en su cuello colgado una suerte de rosario. Debajo de la estatua puede identificarse un personaje que porta una especie de radiografía de cráneo humano. En el extremo derecho del mural aparece una escultura que sostiene un objeto con una esvástica dibujada. La pieza ha sido decapitada y su cabeza es usada como asiento por personajes que son obreros. Próximos a esta estatua se ven algunos personajes sosteniendo una manta roja. Estos se distinguen por encima de los demás por tener un mayor detalle al del resto. Como cuarto punto habrá que describir el eje hacia el que está direccionada la obra. En este caso, el mural se encuentra dispuesto de forma horizontal. Además, como quinto punto hay que describir el color y la combinación de colores, o la paleta.
Los colores que predominan en la obra son los rojos, los cafés y los amarillos, u ocres, en un acabado opaco. Finalmente, habrá que identificar el contexto del objeto, refiriéndonos a la ubicación original y la fecha. El mural se encuentra ubicado en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, y data del año 1934. Entonces, no sé, creo que también es destacable, como mencionar, aunque Barrett dice que en la crítica de arte la obra es como el principal objeto de estudio o el objeto de estudio. Creo que cabe destacar que Diego Rivera, pese a ser mexicano y sí radicar aquí, había pasado tiempo de su vida significativo en Europa, entre la sociedad parisina. Y justamente el encargo que se le hizo de este mural era para ubicarse en un espacio de Nueva York, para los Rockefeller. Entonces, pues creo que la sociedad estadounidense y la mexicana siempre han sido diferentes, en la época moderna mucho más, porque era cuando allí había una bastante entrada económica. Entonces, pues con esta cuestión como de ideológica entre capitalismo y socialismo es que se genera la pieza y responde a todas estas revoluciones que trae el siglo XX, tanto en Europa como en América. O sea, en verdad el siglo XX fue revolucionario, fue transgresor, y toda esta transgresión que dejó como esparcida o a modo de penumbra en la sociedad es lo que próximamente y en esta obra en específico el artista plasma, o sea, la representa a través de elementos que vamos a ver a continuación. Ahora, los elementos en la obra. Si vemos en el formato horizontal, en el formato apaisado que tiene pues la pintura en sí, o el mural, se puede dividir es un tríptico, en 3 partes, pero si se considera que solo sean 2, se estaría partiendo con una división generada por el personaje que se encuentra al centro. Entonces, este personaje que se encuentra al centro es una figura antropomorfa, masculina, que justamente tendría mucha congruencia con el título, con el hombre como controlador del universo, porque lejos de que está al centro, tiene un tamaño en comparación con los otros elementos dispuestos alrededor de la obra, alrededor en el encuadre, bastante significativo. Es una figura humana, pero de dimensiones exageradas, no monumentales y no de gran, no monumentales, pero sí exageradas en comparación con los otros elementos. Justamente, pues no es casualidad, las dimensiones sí cumplen como con una cuestión de jerarquizar, o sea, son inherentes al poder. Ahora, ya en un segundo nivel, se van a analizar las características de la obra, características que básicamente van a responder a la interrogante de por qué el artista pues hace uso de ellas y justamente, no sé cómo por decir, con el tema, que es como algo, como una predisposición general. Podríamos ver si es una alegoría, si tiene carácter mítico, si es de carácter religioso, o si está respondiendo a algún evento histórico, o si está aludiendo a un evento histórico. También aquí se resuelve en la parte del diseño, cómo es la composición de la obra, si hay, no sé, ciertas cargas en puntos estratégicos para determinar algo, o la paleta del color, el dinamismo de la obra misma, el dinamismo de los personajes, si la cuestión de jerarquizar elementos o los planos, como elementos técnicos que revelan información específica. El lateral muestra personas que se agrupan en las esquinas, tanto en la superior como en la inferior. Quienes están en la parte superior parecen ser hombres equipados con instrumentos bélicos, mientras que en la inferior hay elementos y hay objetos y personas que se consideran pues de carácter más
biológico, científico y religioso, lo cual podría referir pues a las sociedades europeas también pues revolucionarias, al mundo capitalista y a incluso una reminiscencia de la Primera Guerra Mundial. Ahora ya en un tercer nivel, pues se entiende que la interpretación de la obra ya va como a ofrecer pues más contexto de los elementos y del tipo de arte en sí. Como ya se mencionó, el tema del mural gira en torno a lo que para Rivera era una encrucijada de la humanidad, cuya crisis social llevaba a que se debatiera entre el capitalismo y el comunismo. De alguna manera parece como un preludio a la Segunda Guerra Mundial, o sea, la que se dio de 1939 a 1945, y la futura pues polarización de la Guerra Fría, que ya sería 1945-1989. Entonces la obra evidencia como un compromiso con los valores políticos del comunismo. Busca mostrar una visión crítica sobre el mundo y las sociedades que lo conforman, a partir de la confrontación entre las diversas dicotomías que componen nuestros universos, o bueno, nuestro universo, si se quiere entender mejor como uno general o uno que compartimos. Pero sí, pues al final de cuentas es un universo ideológico. Entonces, estos dualismos serían capitalismo y comunismo, macrocosmos y microcosmos, tradición y ciencia, y por último, naturaleza y máquina, y por último, hombre y mujer. Se trata de un desarrollo figurativo en 3 secciones, como ya dije. En el centro hay un obrero que controla el universo a través de una mega máquina y a la producción. Del lado izquierdo se observa la sociedad capitalista y su ejército. A la derecha los trabajadores de la Plaza Roja, el ejército ruso y los principales ideólogos o líderes de la Revolución Soviética. Se encuentran los siguientes personajes y eventos. Zeus o algún dios de la mitología griega, César y lo que representa, a Charles Darwin, Karl Marx, a Friedrich Engels, a León Trotsky, a Bertram Wolff y a Vladimir Lenin. Bueno, también cabe mencionar que los soldados que se ven en el lado izquierdo son, pues, o se atribuyen a la Primera Guerra Mundial. También hay manifestantes de la Revolución de Octubre en Rusia y ciudadanos del mundo capitalista, respectivamente, y del mundo comunista. Entonces, se está presentando pues una perspectiva totalmente politizada de la vida moderna. La ideología, ciencia y la revolución fueron elementos en pugna por medio de la lucha de clases. La máquina que está dirigiendo el protagonista se entiende como una mega máquina, como una metáfora de la organización tecnológica, industrial y militar que rige la historia de la humanidad en el mundo moderno. La mega máquina entonces también se podría entender como esta máquina invisible de la administración política. Las máquinas productivas que regulan el trabajo humano y las máquinas militares y coercitivas que definen los sistemas de dominación y punición. El obrero industrial que maneja la mega máquina no tiene pues en sí una expresión como aterrada, o sea, no es la expresión del personaje del Grito de Munch, pero sus rasgos tampoco reflejan como una vitalidad o una humanidad como ingenua. En cambio, los que sí se ven como más vitales son los líderes revolucionarios, es decir, los que están del lado derecho. Su rostro es adusto e inexpresivo. Este hombre pues representa a la historia moderna. Ni siquiera es que él esté dirigiendo solo la mega máquina. La segunda máquina de la que les hablé, pues es justamente una mano diferente a la de él. Es sobrehumana, es de un mayor tamaño y de otro tono de piel, con cierta luminosidad como un halo, como ya dije. Es dotada de un poder superior, entonces es una mano divina, pero diferente. Una mano metahumana, no la puedo definir de otra manera. El hombre controlador del universo, desde el primer momento, señala las consecuencias políticas y militares y las secuelas humanas del poder universal de la máquina universal también.
Ahora, debajo del personaje principal, en un primer plano, aparece una boca de cañón en escorzo, y de esta sale una mano controlando el orbe. El grupo iconográfico se sitúa sobre plantas autóctonas de México, tejidas en medio de una red de cañerías y estructuras industriales. En el lado izquierdo, que representa el capitalismo, las células que se ven dentro de la elipse están como enfermas, signo claro de la crítica al modelo económico. Y las del lado derecho pues reflejan ser sanas, ¿no? Obviamente como siendo lo contrario, lo cual invoca el comunismo como pues la solución de la crisis socioeconómica occidental. En la obra puede verse también personajes femeninos que o bien forman parte de la sociedad en crisis o bien forman parte de la alternativa por el cambio, en la sección comunista del mural. Bajo el obrero central, en contraposición a Lenin, quien sostiene la mano de los trabajadores, 4 mujeres sostienen una mano de cartas, símbolo de los vicios y corrupción del sistema capitalista. Junto a Lenin del lado derecho, pero fuera de la esfera central, se ve a 4 mujeres de blanco, caminando en actitud resuelta hacia el centro de control. Y arriba, en la lucha obrera, las mujeres obreras se han pues sumado a la lucha de los trabajadores. Básicamente la pintura invoca a la participación de la mujer en la transformación del mundo, con escenas que hacen referencia tanto a la sociedad como a la ciencia. Podría asumirse entonces que la temática está marcadamente a ser proizquierdista o con esto último que mencioné, de que ya se veían indicios de un feminismo marxista, justamente la línea ideológica que estaba proponiendo Rivera en El hombre como controlador del universo era una ideología marxista. Y también ya como personajes pues se representa a Charles Darwin, quien es el padre de la teoría de la evolución, reconocible debido a que porta como una especie de radiografía del cráneo humano. Muestra el reemplazo de la superstición por el dominio científico de la naturaleza, pero es también signo de una tensión inherente entre ciencia y religión. Esto obviamente en el mundo capitalista, es decir, en la sección izquierda. En el extremo derecho aparece una escultura tradicional de un César sosteniendo un objeto con una esvástica. La pieza ha sido decapitada y su cabeza se ha convertido en asiento para los trabajadores que asisten a la revolución. Entendiendo la revolución como justamente este eje que mencioné en un momento pasado, este eje que los movía, o esta misma causa que era lo que empastichaba lo que hacía colectiva a la sociedad. Es símbolo del poder absoluto destronado por el poder obrero. Próximos a esta estatua se ven los personajes emblemáticos del movimiento socialista. Protagoniza el líder comunista Vladimir Lenin, quien, enmarcado en el grupo central, sostiene las manos de trabajadores de múltiples razas. Hacia el lateral se puede reconocer a Karl Marx, a Engels, a Trotsky y a Wolf. Ambas estatuas, ubicadas en los extremos, proponen una visión crítica del arte y los símbolos del pensamiento tradicional, que era a lo que justamente me referí en el nivel 2, con estas figuras metomanas que representaban un poder inminente, y cómo ese poder inminente aquí estamos viendo que sí, básicamente eran los símbolos del pensamiento tradicional. Bueno, son expresiones de la dura crítica que esta obra realizó hacia la religión y hacia la política, hecho que se evidencia en las estatuas, ya que pues no poseen ni brazos ni cabeza. Como último punto de la metodología de Barrett, se realiza un juicio acerca de la obra. A manera de conclusión, podemos decir que Rivera formuló un relato con una visión moderna de la historia, explicando el sistema social imperante en el pasado, las actividades revolucionarias de la vida independiente que desembocaría en el presente, y la expectativa del triunfo del proletariado para el futuro. La idea del mural era representar a la humanidad. En este caso, el protagonista es el obrero industrial que domina el centro de la composición. Los personajes históricos en este mural están acompañados del proletariado. No son protagonistas. El obrero viste una camisa de algodón y un overol, o mono de trabajo.
mostrándose la composición cargada de múltiples elementos visuales de corte místico y político. Lo visual y lo conceptual vuelve a ser una máxima en la obra de Rivera. La política está presente en el mural y se puede trazar una línea que marca dos mitades, dos sistemas opuestos, a la izquierda el capitalismo y a la derecha el mundo ideal tras la revolución bolchevique. Son dos atmósferas totalmente encontradas. El mundo del capitalismo manifiesta su creencia en la guerra, los tanques, aviones y soldados equipados con mascarillas, bayonetas y un lanzallamas que traza una línea de fuego ascendente. Bajo esta escena se enmarca una manifestación en Wall Street, reprimida por la policía, mientras los capitalistas están en la fiesta, bebiendo, fumando y jugando a las cartas, y en la que el millonario John D. Rockefeller Jr. está representado con una copa de cóctel en la mano, transmitiendo una sensación de desaprobación de los ricos y burgueses, más preocupados en acumular dinero que en los problemas de los menos favorecidos. Concluimos entonces que el elemento de construcción para la interpretación política de los murales no es el pasado prehispánico, el cual se ha tenido en cuenta, obviamente, sino la historia nacional o internacional que se desarrolló en el siglo de las revoluciones. El tiempo decimonónico fue la época del realismo de Courbet y Daumier, que sentaron las bases del primer arte de cortejo social, alejándose de los gustos burgueses. Ya que el siglo XIX es la era del manifiesto comunista, el texto constitucional que quizás mayor importancia tenga en la historia de los derechos humanos y laborales. La historia de este siglo desemboca al contrario de lo que pensaba Karl Marx en la primera revolución socialista del mundo, en un país poseedor de grandes recursos como México que fueron esquilmados por el colonialismo primero y luego por el imperialismo. Rivera no solo se valió de los íconos comunistas para llevar el mensaje al campesinado y 52 al obrero de cómo debían organizarse contra la explotación capitalista, sino que además realizó un sincretismo cultural, tomando los elementos iconográficos del cristianismo que están inculcados en el pueblo mexicano por el adoctrinamiento sufrido a manos de la Iglesia Católica en los países del continente americano. Ahora pues, siguiendo el análisis de imagen y palabra, que no es otra cosa que la semiótica, el estudio de los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación, podríamos establecer que algunas de las imágenes de Rivera, tanto de forma individual como en relación, manifiestan una serie de ideas claras al espectador. Esta persona no tiene que ser ningún erudito en las artes, simplemente la posibilidad de ver frases escritas y símbolos. Lo generan pensamientos no abstractos en su mente. El instinto ordenará y clasificará estas imágenes proyectadas, pues no siempre el mensaje subversivo cala en el público, pero sí parece crear sensaciones de agitación al ver los frescos de Rivera. Rivera también filtra del marxismo algunos conceptos que también aparecen en su obra pictórica: la representación de la masa, el pueblo como actor de la historia, la prevalecencia del interés común sobre el interés particular, el realce del signo ideológico, la voz y el martillo, y la dialéctica de la historia, aunada a una concepción materialista de la historia, pero concebidas de una manera muy general. Aunque Rivera no atiende la dialéctica histórica o inclusive filosófica de manera específica, como sí lo hizo Siqueiros, el otro muralista mexicano, sí podemos observar que al menos maneja una idea general del movimiento social o biológico, como expuso en la capilla de Chapingo y en el caso de la materialidad de la vida y la categoría de trabajo, ya trabajada en la Secretaría de Educación Pública. Principalmente el muralismo riveriano está dominado por la dialéctica marxista, que define a la materia como el sustrato de toda realidad, sea concreta o abstracta. Los sujetos artísticos son la clase trabajadora que es partícipe del momento histórico junto a los políticos conservadores y líderes revolucionarios. Finalmente, sostenemos lo siguiente sobre Diego Rivera, que su fuerza creadora era imparable, siempre bajo las ideas políticas fue capaz de crear obras con contenido. Sus vaivienes ideológicos debemos comprenderlos como un elemento enriquecedor de su obra, ya que, sin sus viajes a España, Francia, URSS y los Estados Unidos, su producción pictórica se podría haber estancado. Para despedirnos, añadiremos que toda esta compilación de vivencias convierte a la obra de un personaje indiscutible para la historia del arte mexicano. Tal es el interés que genera que citamos las palabras siguientes: «Qué campo tan cautivador el de la historia del arte, cuánto trabajo aquí para un marxista». Lenin.